Buenas noches, hermanos, ¿cómo les va? Nuevamente con ustedes para esta segunda parte de el estudio o de la presentación de los credos de la Iglesia. Esta segunda parte va a tratar de algunas citas que siguen manifestando esto que dijimos en el primer video en cuanto a cómo Dios había guiado a su pueblo para no presentar creencias fundamentales o credos, y cómo bueno, la Iglesia desde sus comienzos eh, intentó ponerlos en la Iglesia, ¿no? Poner credos en la Iglesia, y cómo Dios a través de los pioneros y aún de la mensajera de Dios eh, eh, se opuso, con la voz de ellos se opuso a esto que hoy en nuestros días vemos como algo que se realizó, ¿sí? Posterior a la muerte de todos los pioneros y de la propia mensajera. Como les decía en el video anterior, la Iglesia Adventista tiene creencias fundamentales, y esto se puede ver en los anuarios o yearbooks que se le conocen. Cualquiera puede entrar a internet y buscarlos. Si no los encuentran, me los pueden pedir y yo puedo enviárselos, o entrar en la página La Verdad Presente de mi hermano Leandro Pena. En sus descargas tienen ahí todos estos, por un lado, los fundamentos, los principios fundamentales que estuvieron en la Iglesia, que explicamos esta diferencia entre los principios fundamentales y las creencias fundamentales que después modificó la Iglesia a creencias fundamentales. Podemos ver distintos anuarios de estos, y el famoso anuario que a partir de 1931 fijó como creencia fundamental de la Iglesia y añadió nuevas doctrinas, o sea, modificó sus doctrinas fundamentales en 1931. Voy a leerles una cita. Ya en el estudio anterior leímos qué opinaban los pioneros y cómo la mensajera de Dios transcribió lo que opinaban los pioneros en la formación de la Iglesia y lo que opinaba la propia hermana White en el Congreso de 1888, donde volvieron a intentar de alguna forma limitar el poder del Espíritu de Dios, formando credos en las instituciones educativas de la Iglesia. Hay en uno de sus libros, en el libro Fe y Obras, en la página 78, la hermana White hace una pregunta y empieza a presentar nuevamente esta idea de los credos, ¿sí? Dice así: la pregunta es, ¿qué es verdad? Dice, no son los muchos años que uno haya creído algo lo que hace que esa creencia sea la verdad. Muchos en la Iglesia, cuando uno quiere presentarles la inconsistencia bíblica en cuanto a la Trinidad y en cuanto a esta forma de presentar la verdad con creencias creencias fundamentales dentro de la Iglesia, generalmente la mayoría o mucha gente dice que bueno, o ha nacido dentro de la Iglesia o tiene muchos años dentro de la Iglesia como para que ha estudiado muchísimo como para no haberse dado cuenta por sí mismo. Pero bueno, todos nosotros somos falibles, ¿sí? Yo estuve muchos años también dentro de la Iglesia y estas cosas no las sabía. Entonces cuando Dios nos revela lo que es su voluntad, lo que es la verdad, uno tiene que hacer conforme a justicia, presentarla con evidencia que está principalmente en la Biblia y también en los escritos de la mensajera de Dios, que es palabra de Dios misma. Entonces esta postura no solamente existe ahora, sino que existió desde siempre, esta idea de que el permanecer o estar mucho tiempo o querer mucho tiempo algo, eso no lo hace verdad, ¿sí? Lo dice acá la mensajera del Señor. Sigue diciendo, ustedes deben comparar su credo con la Biblia y permitir que la luz de la Biblia defina su credo.
y les muestre en qué es insuficiente y dónde está la dificultad. No está diciendo que uno tiene que tener credos, la hermana White. Lo que está diciendo es que la Biblia es nuestro credo, ¿sí? La Biblia es nuestro credo, no que yo tengo un credo que tiene basamento bíblico. Son cosas muy diferentes, pero a la luz de la realidad de la Iglesia uno puede ver que el daño que se ha hecho no solamente con la modificación de las doctrinas de la Iglesia, sino la implementación de creencias fundamentales, es lo que tiene la Iglesia en el estado en el cual se encuentra hoy. Obviamente que esto tiene relación directa porque se han apartado del Espíritu de Cristo, se han apartado de Cristo mismo al hacer lo que no es conforme a la voluntad de Dios. Sigue diciendo la hermana, la Biblia debe ser su estandarte. Los oráculos vivientes de Jehová deben ser su guía. No el credo, sino la Biblia, ¿sí? Sigue diciendo la hermana White, deben excavar en busca de la verdad como por tesoro escondido. Tienen que descubrir dónde está el tesoro y entonces remover cada pulgada de ese terreno para obtener la joya. Nosotros no podemos atarnos a simples fórmulas para tratar de presentar nuestra fe. La fe nuestra debe estar basada en toda la palabra de Dios, en toda la extensión de su palabra. Por eso Dios levantó una profeta. No la levantó para educarnos en cuanto a la Biblia. La levantó porque no se leía la Biblia, lamentablemente. Continúa diciendo la hermana, tienen que laborear las minas de la verdad en busca de nuevas gemas, de nuevos diamantes, y los hallarán. Si nosotros nos aferramos a Dios, nos aferramos a nuestro Salvador, y le pedimos constantemente que nos ilumine, que nos guíe y que nos eduque, Él mismo, ¿sí?, va a remover todo lo que no sea conforme a nuestro bienestar y nos va a seguir guiando, educando y dándonos preciosas joyas de su verdad para acrecentar nuestra vida espiritual, ¿sí? Otra cita que es muy importante y que tiene relación con lo que yo también les había mencionado en el video anterior, es esta relación que siempre tenemos que tener el espejo de Israel sobre nosotros. Muchas veces vemos no solamente a los pioneros, sino vemos a Israel como si nosotros no hubiéramos hecho lo mismo si hubiéramos estado en su lugar. Y esa presunción es la que nos hace más culpables que los propios israelitas o los propios adventistas equivocados, ¿sí? Nosotros tenemos que afirmarnos en Cristo para poder no ser como fueron ellos. Dice así la hermana White en relación a nuestro amado Salvador. Esto está en el libro A fin de conocerle, página 45. ¿Sí? Dice así: Cristo fue un obrero activo y constante. Encontró a la religión cercada por elevadas y empinadas murallas de aislamiento. La encontró cercada y elevada por empinadas murallas de aislamiento, como algo demasiado sagrado para la actividad de la vida diaria. ¿Qué pasó con Israel cuando vino Cristo? Encontró que Israel tenía sus propias normas, sus propios credos, sus mandamientos de hombre que lo imposibilitaban a Israel de poder verlo a él como él era. No reconocieron que era el Hijo de Dios, porque lo único que veía Israel era sus mandamientos, sus credos, sus creencias, las creencias que habían puesto por sobre lo que Dios había dicho en su palabra. Dice, derribó las murallas de separación y extendió su poder ayudador en favor de los necesitados. ¿Quiénes son los necesitados? Todos aquellos que necesitamos a Cristo en nuestra vida, que necesitamos un Salvador, que reconocemos que no podemos sin Él. No hay forma que nosotros podamos vencer el pecado, que podamos vencer todas nuestras debilidades y comprender el inmenso amor que Él nos tiene a nosotros y por lo cual se sacrificó por nosotros, tanto nuestro Salvador como su Padre, nuestro Padre Celestial. No podemos conocer
esto si no nos entregamos plenamente a Cristo, ¿sí? Y para esto Cristo vino a derribar esa muralla, ¿sí? Esos credos que tenía Israel. Pero bueno, la historia es bien sabida. No todo Israel aceptó a Cristo como su Salvador. No todo Israel permitió que le fueran quitadas sus leyes, sus mandamientos de hombre. Hoy a la iglesia le ocurre lo mismo. Dios, como vimos en el video anterior, manifestó claramente a través de su sierva y a través de sus pioneros, de los que formaron la iglesia, que no se debían poner credos fundamentales. Y la iglesia lo hizo. Vuelvo a repetirle, hay una gran diferencia entre lo que hizo James White, ¿sí?, a través de los anuarios, los yearbooks, ¿sí?, de lo que la iglesia hace hoy. Hoy la iglesia, si ustedes van y entran y leen los yearbooks, van a ver que dicen, antes de 1931 dicen principios fundamentales. Y hoy la iglesia tiene creencias fundamentales. Usted puede parecerle que es lo mismo, ¿sí?, que son sinónimos, pero esto no es así. No son sinónimos. Un principio es algo que nos marca el camino por donde tenemos que seguir. Una creencia es algo que nos fija el lugar de donde no podemos salir. Dice así, que Cristo, dice la mensajera de Dios, dice que no preguntaba a Cristo, ¿cuál es tu credo? ¿A qué iglesia perteneces? Estas no eran las palabras de Cristo. Su vida se distinguió por un interés activo, ferviente y amante. Esta fue la obra de Cristo para con sus hijos, para con sus hermanos, ¿sí?, para con su pueblo. Derribar toda aquella enseñanza que no era conforme a la voluntad de su Padre. Y esto tenía que ver puntualmente con derribar todo aquello que los hombres habían creado y que no era conforme a lo que Dios decía en su palabra. Otra cita que podemos leer está en nuestra elevada vocación, página 209, y dice así: no llevéis vuestro credo a la Biblia. No llevéis vuestro credo a la Biblia, para leer las Escrituras a la luz de ese credo. La Iglesia hoy lee la Biblia a la luz del credo que crearon, de las creencias fundamentales que crearon. Pero ya proféticamente Dios nos reveló a través de su mensajera que esto no debe ser así. Nosotros no podemos, ¿sí?, llevar nuestro credo a la Biblia, sino la Biblia tiene que definir nuestro credo. Y la única forma de que la Biblia defina nuestro credo es que toda la Biblia sea nuestro credo, ¿sí? Sigue diciendo, si encontráis que vuestras opiniones son opuestas a un claro, así dice Jehová, o a cualquier mandamiento o prohibición que Él ha dado, atened la palabra de Dios antes que los mandamientos de hombres. Que cualquier controversia o disputa sea resuelta por un escrito está. Por un escrito está. En la Biblia, no en un credo, no en la definición de una doctrina. La Iglesia puede argumentar de que cada doctrina tiene muchos fundamentos bíblicos. Si uno lee las 28 doctrinas va a ver que abajo hay un montón de citas bíblicas para avalar ese credo. Vuelvo a decir lo mismo. Dios no puede ser cercado por la comprensión del hombre en relación a su palabra. Toda la Biblia, cada palabra, cada letra, ¿sí?, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es nuestro credo. Es lo que Dios nos ha mostrado, ¿sí?, para enseñarnos la salvación. Y como dijo Cristo, ¿sí?, la salvación y la Biblia habla de Él. Por un lado, ¿sí?, como dijimos, ¿sí?, tanto en el video anterior como en este video, la Iglesia ha adoptado la idea de formar credos
para poder definirse ante el mundo en cuanto a lo que creemos. Pero claramente pudimos ver a través de estas citas, de este estudio y del estudio anterior, que esta no fue la voluntad de Dios, que esta es la voluntad de los hombres, que durante todo el transcurso de la vida de los pioneros y de la mensajera de Dios intentaron modificar esta idea para añadir credos a la iglesia y no les fue permitido, ¿sí? Y que de alguna forma tanto James White como otros pioneros presentaron principios fundamentales como para calmar un poco los ánimos en relación a eso, nivelar la balanza en cuanto a la necesidad que tenían los hombres finitos de definir y de limitar a Dios, y por otro lado llevar al mundo el conocimiento de la palabra de Dios. Como manifestamos desde el video anterior y en este video, existieron los famosos yearbooks, ¿sí? Los anuarios, que tenían como principio presentar todo lo que la iglesia hacía anualmente, y esto se publicaba en la Review de Herald, y también en estos anuarios se publicaban lo que los pioneros hicieron en un comienzo, presentar un poco ante el mundo y ante quienes quisieran leerlos, estos principios fundamentales. Hay una gran diferencia, ustedes lo pueden ver si leen, la diferencia está entre principio fundamental y creencia fundamental. Una creencia, ¿sí?, encasilla un punto de la Biblia, y eso no es conforme a justicia. No fue casualidad que en 1931 recién se añadiera una doctrina nueva, ¿sí?, extraña para la iglesia, como es la Trinidad. Ya habían sucedido hechos como los que mucha gente de la iglesia conoce, ¿no? Los libros de Kellogg's, y posteriormente a la muerte de la mensajera de Dios, la idea que se había estado gestando durante tanto tiempo en la iglesia desde sus comienzos de presentar un credo, se empezó a hacer cada vez más posible, ya que no había nadie que se les opusiera. Así también pasó en Israel. Si ustedes ven y estudian la historia de Israel, siempre esperaban que los profetas no estuvieran para hacer lo que ellos consideraban que era lo mejor para el pueblo de Dios, y lograban llevarlo a la apostasía. Como decía, los yearbooks, hay una gran diferencia desde los comienzos de los yearbooks, desde sus comienzos hasta 1914, y desde el 31 en adelante la diferencia está en esta doctrina que añadieron, la doctrina de la Trinidad. Vuelvo a decir lo mismo, la hermana White jamás utilizó esa palabra y en la Biblia tampoco existe, es una palabra inventada por la Iglesia Católica para darle sentido a su creencia trinitaria. Pero no fue el único hecho que ocurrió posterior a la muerte de la mensajera de Dios, y esto tiene que ver con lo que presentaba en el video anterior de lo que decía proféticamente James White, ¿sí?, en cuanto a James White y el otro pionero Longbroom, de lo que iba a suceder al aceptarse estos credos en la iglesia, o a ponerse estos credos en la iglesia. Por ejemplo, uno puede ver que la idea del año bíblico, ¿sí?, algo que despersonaliza totalmente la relación que tiene el creyente con su Salvador. El año bíblico se implementó dentro de la iglesia en 1917. La generación de esto siempre posterior a la muerte de la mensajera de Dios, digo, y lo que fue la cadena de sucesos, ¿no? En 1919, en Madison, ¿sí?, en Tennessee, un pastor que se llamaba Arthur Spalding fue el primero que empezó a organizar lo que hoy se conoce como
los conquistadores, ¿sí? En ese momento se llamaba Boy Scout Misioneros de Matson, ¿sí? Que era la ciudad donde ellos vivían. Eran Boy Scout, ¿sí? La idea, ¿sí? Primaria de un conquistador proviene de los Boy Scouts, ¿sí? Entonces, en ese momento donde no había restricción, donde nadie podía poner un freno a toda esa apostasía que empezó a hacerse viva dentro de la iglesia al no estar ni los pioneros ni la mensajera de Dios, en vez de aferrarse a Dios, lo que hicieron, se dejaron llevar por sus deseos personales. Sí, bueno, este hombre, Spalding, no solamente creó los conquistadores, sino creó la ley, ¿sí? El voto, la ley y el lema de este grupo de jóvenes. Y esto como lo que había ocurrido en 1888, y que Elena también escribió y lo pudimos leer, ¿sí? Vemos como la iglesia siempre también trató de atacar la semilla de la iglesia, ¿sí? El futuro de la iglesia, los jóvenes de la iglesia, los niños de la iglesia. Bueno, en 1919 comenzó lo que hoy se conoce como los conquistadores, ¿sí? Nada más alejado de la voluntad de Dios, un grupo de jóvenes que su único deseo, y hoy cualquiera que conozca la iglesia y sea sincero consigo mismo y con la realidad de la juventud de la iglesia adventista, se dará cuenta que tanto los conquistadores como los clubes de jóvenes y los camporí y todos los congresos de jóvenes que se hacen están llenos de idolatría, llenos de música del mundo, llenos de idolatría, porque el joven quiere ser parte, ¿sí? Porque es joven, porque quiere ser parte con los de su misma generación. Y si los adultos no respetan ellos a Dios, ¿cómo pedirle a los jóvenes que lo respeten? Más si estos clubes y estos movimientos, lo que el principio por el cual fueron creados, ¿sí? No tienen que ver con la voluntad de Dios. En 1925 se hizo el primer campamento, siempre posterior a la muerte de la profeta de Dios en 1900, no sé si fue 14 o 15. Otra cosa importante para destacar, que tiene que ver paralelamente con la creación de los credos fundamentales de la iglesia adventista, ¿sí? Es lo que pasó también en 1931. De la misma forma que se modificó las creencias fundamentales y se impusieron esos principios fundamentales como creencias fundamentales, en 1931 se creó el Manual de Iglesia, otra forma de limitar la obra de Dios dentro de la iglesia. Sé que cualquiera va a decir que todo eso fue escrito conforme a la voluntad de Dios y sacado de escritos de la mensajera de Dios. La propia mensajera de Dios, ¿sí? Jamás pidió que esto sucediera. Ella jamás dijo que esto debía ser de esa forma. Y lo podemos ver en el propio manual de iglesia. Cualquiera que tenga un manual de iglesia, si abre sus páginas, va a encontrar el prólogo, ¿sí? En el manual de iglesia. Yo lo tengo acá escrito porque se me complica con el asunto de la vista. Pero en el prefacio, ¿sí? En el prefacio, en la segunda hoja, ahí, si quieren leerlo, no sé cómo estará, este es un manual de iglesia viejo, tiene unos cuantos años, pero dice lo siguiente: en 1883, según el prólogo de este libro, ¿sí? Del manual de iglesia, cuenta la historia, la iglesia adventista quiso crear un manual de iglesia en 1883, estamos hablando. Esto fue creado en 1931. Pero se rechazó de plano, porque estaban los pioneros, estaban los hombres que habían formado la iglesia, estaba la mensajera de Dios viva, y no se aceptó para nada la idea de crear un manual de iglesia. Longbroom,
a quien leímos en el video anterior y que presentaba la idea de que formar un credo era entrar en apostasía, en 1907 él hizo un libro a título personal, ¿sí?, que trataba sobre la iglesia, la organización, los procedimientos y la disciplina de la iglesia. Pero esto no fue un libro para que tuvieran de guía, sino para que pudieran esbozar, según lo que él entendía, principios para el bienestar de la iglesia. Ya en 1883, como dijimos, se había anulado. En 1907 él escribe este libro y no se puso dentro de la iglesia según el prefacio del manual de iglesia. Según el prefacio dice lo siguiente en relación a eso. Dice que trataba mucho de los temas que hoy están contenidos en nuestro manual de iglesia, lo que había escrito Lombrun. Pero mientras vivió Lombrun, no lo pusieron como manual de iglesia. Él no lo permitió tampoco. Otra vez se cortó el video. Bueno, yo con la tecnología estoy medio atrasado, ¿sí? No tengo, grabo con el teléfono, así que sepan disculpar estos cortes en el video. Como les decía, Lombrun hizo un libro para dar una impresión personal, pero como muchos libros de lo que surgen en la iglesia hoy, no tienen por qué publicarse como parte de la doctrina de la iglesia, aunque pasa, ¿sí? Lamentablemente pasa, ¿sí? Hay libros que enseñan más sobre lo que cree la iglesia de lo que Dios dice en su palabra. Pero bueno, el paradigma de lo que creía la iglesia, ¿sí?, para definirlo de alguna forma, ¿sí?, cambió desde la muerte de los pioneros y la mensajera de Dios, y en 1931 añadieron una doctrina que no es conforme a justicia. Quiero hacer hincapié puntualmente en el cambio de la doctrina trinitaria en este punto, y es lo único que voy a decir sobre el respecto, porque mucho se ha hablado y hay mucha evidencia. No soy el primero ni voy a ser el último que va a hablar sobre este tipo de temas. Es que la base fundamental sobre la concepción de la Trinidad es que anula al Padre y al Hijo. ¿Y en qué sentido lo anulan? Cuando se adopta la doctrina trinitaria, lo que por decantación tiene que surgir dentro de la iglesia es una explicación sobre quién es el Padre y quién es el Hijo. Porque ¿qué lugar ocupa, si el Padre es Padre y el Hijo es Hijo, qué lugar ocupa el Espíritu Santo? Como hicieron a los tres coeternos, coiguales y coexistentes, dijeron y dicen hoy día dentro de la iglesia que el Padre no es Padre, sino que cumple un rol, el Hijo no es Hijo, sino que cumple un rol, y el Espíritu Santo cumple el rol que se le asigna al Espíritu Santo. Es muy triste entender cómo han despreciado las cosas más básicas del Evangelio. No hay nada más claro y más contundente en el Nuevo Testamento que Cristo hablando de su Padre, ¿sí?, y Él manifestándose como Hijo literal de Dios. No hay nada más contundente que eso en las palabras de Cristo. Y sin embargo, hoy le asignan roles y dicen que no es Padre el Padre, nuestro Padre Celestial, y el Hijo no es Hijo del Padre. O sea, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No tiene ningún tipo de significado eso. Es simplemente una frase que Cristo dijo, la dijo por decir, porque el Padre no es Padre y Él no es Hijo. Son coeternos y a Él le tocó la parte de ser Hijo y al Padre la parte de ser Padre. Solamente para darle entidad a la idea de un ser llamado Dios Espíritu Santo. Y otra cosa tan terrible como esta que acabo de decir, es la idea de que Cristo necesita a alguien que interceda entre nosotros y Él. Alguien que pueda hablar
Él vino a morir en mi lugar, vino a vivir mi vida, la vida de un ser humano. Pero la Iglesia dice hoy que alguien, ¿sí?, nos tiene que traducir las cosas para que Cristo pueda interceder por nosotros. Es muy desgarrador pensar en qué forma han destrozado la verdad, han bastardeado el Evangelio. Las cosas más simples las hacen complicadas. ¿Sí? Llaman misterio a lo que está revelado. Es de suma tristeza entender que así entienden las cosas. Porque no lo digo esto porque yo interpreto que esto es así, no solamente porque fui adventista y prediqué esta forma, y espero Dios me perdone por haber predicado. Él sabe que yo no sabía. Pero esto es lo que hoy siguen diciendo que cumplen roles, ¿sí? Y que Cristo necesita un intermediario. El templo de Israel, ¿sí?, tenía un sumo sacerdote que ministraba acá en la tierra, que representaba a Cristo. Ahora Cristo está en el santuario celestial, que es prefigura tanto el templo de acá como el templo que estuvo acá en la tierra, como el templo del cielo, es prefigura de este templo. Cristo mora en este templo, está en ese templo, ¿sí?, en forma humana, y su espíritu está en este templo. Pero en este templo, para hoy la Iglesia Adventista, hay otro ser, otro Dios, que mora en este templo. Esto es lo que enseña hoy, tristemente, la Iglesia. Voy a hacer 2 comentarios más y voy a dar por terminado este audio, que tiene que ver también con el camino descendente de la Iglesia al aceptar credos, modificar los credos y modificar las doctrinas, la concepción básica de lo que creían, y ponerlos como credos fundamentales para cualquiera que quiera conocer a Cristo. Tiene que aceptar los credos humanos que ellos impusieron. Como decía, quiero hacer acotar un par de cosas más con relación a cómo está la Iglesia hoy. Hoy todos saben que la Iglesia, por más que digan que está dividida, ¿sí?, son conferencias, divisiones enteras, que hoy están aceptando a la mujer como pastora. Flagrante transgresión a lo que Dios dice en su palabra. Flagrante transgresión. A la propia hermana White la quisieron poner como pastora, ¿sí? Le quisieron dar credenciales de pastora y no los aceptó, porque esto no era conforme a la voluntad de Dios. Hoy la Iglesia dice que, como el mundo, ¿sí?, no hay que discriminar y hay que sumar a la mujer, y la mujer tiene tantos derechos como el hombre. No tiene nada que ver con discriminar, tiene que ver con que Dios dice las cosas y por algo las dice. Y dice que la mujer no debe ser cabeza del hombre. Pero la Iglesia hoy tiene pastoras mujeres. Otro tema es el asunto de cómo la Iglesia constantemente está buscando unidad ecuménica con Roma y con distintas religiones del mundo. En los encuentros ecuménicos que están haciendo, la Iglesia se desdice y dice que eso que no pertenecen, que son otras personas o que son de la Reforma. Dicen un montón de cosas, pero lo que quería expresar en relación a eso que dicen es que no pueden negar a, voy a decir el nombre porque me cuesta, Ganune Diop. Ganune Diop es el director mundial de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y se saca fotos con todo el mundo. Es un hombre moreno y grandote, ¿sí? Es director mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No le pueden echar la culpa que es un problema de otras divisiones que aceptan el pastorado de mujer. Es el director mundial de la Iglesia Adventista y de Libertad Religiosa. Y está
en encuentros ecuménicos constantemente con la Iglesia romana. La Iglesia siempre se excusa diciendo que esto lo hace para nuestra libertad, para extender, para... La Iglesia va en contra de lo que Dios dijo y nos enseñó proféticamente en cuanto a lo que va a suceder con Roma, lo que va a hacer Roma con su pueblo. Pero ellos se encuentran en situación ecuménica con ellos constantemente. Digo, la línea descendente desde los cambios doctrinales, la imposición de credos fundamentales, el cambio, ¿sí? La idea de adoctrinar a la juventud en estos camporí, en su nueva doctrina, ¿sí? La forma ecuménica en la que se relaciona la Iglesia desde ese tiempo hasta hoy, está en relación ecuménica. Principalmente en los años 80 fue la parte más fuerte del ecumenismo, ¿sí? Y en 1981, donde la Iglesia puntualmente afirmó la idea trinitaria dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto también ellos mismos lo reconocen, no tienen ningún problema en decirlo. No alcanzan a ver de dónde han caído y siguen su rumbo, lamentablemente. Esto no es para hablar en contra de la Iglesia, sino es para manifestar, como hemos manifestado en lo que Dios inspiró a su mensajera, para expresar la idea en cuanto a cómo lo limita la Iglesia y cómo iba a llegar un momento que lo iban a limitar de tal forma que su espíritu no iba a poder obrar dentro de la Iglesia. Y vemos los resultados. Lo último que podemos hablar o puedo acotar es en cuanto a las instituciones de la Iglesia Adventista. ¿Quién no conoce los colegios, las universidades, las clínicas que tiene la Iglesia? Y yo soy una persona que no tengo muchos recursos, y conozco muchos hermanos de condición muy humilde. No conozco ninguno que haya podido hacerse atender en una clínica. Y así como pasó con Kellogg's, ¿sí? En algún momento Dios va a pagar conforme a sus obras a la Iglesia, que usa estos centros para atender a gente de mucho dinero, pero no se ocupa de la gente pobre de su Iglesia o de la gente pobre del mundo para hacer una obra de caridad. Son lugares para generar dinero, como pasó con Kellogg's. Ahora dirá, ¿por qué no hace lo mismo que con Kellogg's? Porque ellos ya siguieron su camino. En ese momento estaba viva la hermana White y fue el principio del camino a lo que la Iglesia es hoy. Las ideas que Kellogg's trajo o quiso implementar en la Iglesia. Cuando hablamos también de las instituciones educativas, lamentablemente sabemos que cualquier joven que quiera estudiar, ¿sí? O los padres tienen que limpiar los colegios para poder tener medias becas, ¿sí? Y se ahorran el asunto de la limpieza, de pagar gente para que limpie los colegios, para poder mandar a su hijo a un colegio, porque encima tienen esta idea, ¿no? Dice que la idea de una educación cristiana es lo mejor que hay para un niño. Mis hijos estuvieron en educaciones adventistas y la verdad que fueron más tropiezo que bendición. Lo digo con tristeza esto, porque en ese momento yo era parte de la Iglesia y sufrí mucho, no solamente a nivel personal por la falta de amor cristiano para con los chicos mismos, sino también por mi propio hijo, ¿no? Que padeció en un colegio adventista. ¿De qué hablar de las secundarias? Chicos o de las universidades tienen que estudiar durante una carrera de 4 años, las tienen que hacer en 8, porque tienen que colportar y trabajar para aquellos que sí la pueden pagar, y generalmente son personas de mucho dinero, porque son caras esas universidades y colegios secundarios. ¿Quién no ha pasado por esa situación? Y la Iglesia ha dicho que son bendecidos ricamente aquellos que estudian en los colegios adventistas. Es muy triste ver toda esta realidad en las instituciones adventistas, en los sueldos de los pastores, ¿sí? en
en cómo muestran, ¿sí?, el poder económico que tienen, cuando su pueblo perece por falta de alimento, digo yo. Ni siquiera estoy hablando de la palabra de Dios, por falta de alimento. Mucha gente que pasa mucha necesidad y la iglesia, aunque no debe, no fue creada para eso. Yo he sido testigo vivo de esa situación de, de poco amor, de poco amor al prójimo por parte de la iglesia. No para conmigo, sino para con otros hermanos que han pasado necesidad. Como les decía, Dios siempre fue muy claro y siempre de alguna forma nos demuestra qué es lo correcto y qué es lo equivocado. De nosotros depende estudiar su palabra, permitir que Él nos siga instruyendo, nos instruya, nos revele, nos ilumine con su sabiduría, porque la sabiduría proviene solamente de Dios. Y para conocer su palabra necesitamos el Espíritu de su Hijo. De esa forma es la única forma que alcanzaremos a comprender la enormidad del plan de redención que se llevó a cabo por nuestro bien. Así que, hermanos, espero que este video y el anterior les sirva para estudiar, porque de eso se trata, ¿sí? Estudiar por ustedes mismos, porque de eso se trataba en la época de los pioneros, ¿sí? Se enseñaba que el credo era la Biblia, para que fueran a la Biblia y estudiaran con la Biblia. Hoy los credos son las 28 doctrinas, ¿sí? Y mientras uno sepa las 28 doctrinas, está a salvo dentro de la iglesia. La iglesia atrae para que estudien la escuela sabática. Y hoy podemos ver aún en la escuela sabática, ¿sí?, que citan a personas mundanas, ¿sí?, en la forma que tiene la iglesia de educar al pueblo, ¿sí?, a través de la escuela sabática. Todo lo han corrompido. Y lo han corrompido, y el punto de arranque de esa corrupción partió en 1931, después de la muerte de los pioneros y la mensajera de Dios, modificando las creencias más básicas del Evangelio y afirmando esas creencias, falsas creencias, como puntos centrales de doctrina para pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Espero que Dios los guíe, hermanos, espero que puedan estudiar, que no sientan esto como un ataque a aquellos que siguen en la iglesia y pueden acceder a este video, sino como un medio para que ustedes por sus propios medios vayan a los libros y traten de entender por qué las cosas sucedieron como sucedieron, por qué Elena dijo tal o cual cosa, o por qué la Biblia nunca dijo algo que la iglesia lo tiene como creencia fundamental. Que Dios lo bendiga y nos estaremos viendo prontamente.